Llegamos a la última sección de esta conferencia introductoria. Luego Jonathan les va a dar información sobre las demás secciones que probablemente sean jueves y espero que podamos seguir interactuando a través del streaming donde transmitamos. Bien, entonces, bueno, entendemos algo ahora. Entendemos que es necesario conocer a Dios y en consecuencia debemos estudiar sobre Dios. Hay un problema para nosotros, es un problema también epistemológico, y es que nosotros nos ponemos encima de casi todo aquello que estudiamos. Nos ponemos encima lo juzgamos, lo analizamos. Con Dios no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios, por ser distinto, por estar no solo en grado, sino también es distinto en su naturaleza a nosotros, el ser divino. Entonces, eh, estudiar a Dios requiere ponerse debajo de Dios y estudiar de Dios lo que Dios ha revelado de Él mismo. Es necesario entenderlo de esa manera. Eh, Dios, pues, se ha dado a conocer, como ya lo habíamos dicho. Quiero leer brevemente un texto tomado del libro Hacia el conocimiento de Dios de Jay Packer. Dice de la siguiente manera: el 7 de enero de 1855, el pastor de la capilla New Park Street de Southwark, Inglaterra, inició su sermón matutino con las siguientes palabras: alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No vaya a negar este concepto, no voy a negar este concepto, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. El estudio apropiado para el cristiano es la deidad, la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llama Padre. Fin de la cita. No es posible llamar a Dios Padre y no tener comunión adecuada con Él. Y me refiero a un tipo de comunión conforme a lo que Él mismo estableció en su palabra. ¿Cuáles son los medios que utilizamos para tener comunión con Dios y conocer a Dios? Los medios de gracia que Él ha dado. Solo por citar dos, ¿verdad? La lectura de la palabra de Dios y la oración. Digamos que son los medios de gracia conocibles, que son lo que Dios nos ha dado. Entonces, y esto es un asunto serio porque nosotros tenemos que orar correctamente y tenemos que leer la Biblia de una manera correcta. De este estudio de la palabra de Dios, nosotros estamos llamados a contemplar la divinidad de Dios. Eso es lo que conocemos como teoría. La teoría no es aprendo esto de manera intelectual para luego ponerlo en práctica, no. Recuerden, la palabra teoría en el latín tiene que ver con contemplación. Contemplamos a Dios, vemos su magnificencia, y práctica es hacer. Entonces, no hay como una verdadera diferencia entre aprendo algo para luego practicarlo, no. Contemplamos a Dios, lo dice David claramente en uno de los salmos, cuando dice eh, que él quiere estar, Salmo capítulo 27, si no me equivoco, dice que él quiere estar en la presencia de Dios para inquirir en su templo y para contemplar su hermosura.
Entonces hay un elemento contemplativo, un elemento en el cual se deleitan los atributos de Dios. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá. Contemplar a Dios no significa hacer lo que hacen las religiones orientales, donde hay una especie de meditación en donde ponen la mente en blanco. No, contemplar a Dios está totalmente alejado de eso. Contemplar a Dios es meditar en sus atributos, en la forma como Él se acerca al hombre. Esos estados emocionales alterados no son propios del cristianismo, para nada, no son propios del cristianismo, no encuentran representación en ninguna parte de las escrituras. Solamente los paganos o hombres que no conocen a Dios de alguna manera se involucran en esas prácticas que nada tienen que ver con la verdadera contemplación de Dios. Entonces, eso lo debemos tener nosotros en cuenta, entrar a entender la palabra de Dios, meditarla, ponerla por obra. En ese estado de contemplación y de conocimiento de Dios, eh, la mente debe ser humillada. Debemos estar en un estado en el cual podemos contemplar a Dios con una mente humilde, no con una mente, no con la mente que exige el conocimiento, como si pudiéramos tomar el brazo a Dios y decirle, te exijo que te muestres a mí. No, es más bien una súplica que hay de parte del hombre hacia Dios. De hecho, yo entiendo que muchos han usado una metáfora por demás interesante, en donde hablan que muchas veces hay que entrar a luchar con Dios. Y se toma el caso de Jacob como un caso paradigmático. Pero si uno revisa el texto de Jacob luchando con el ángel, ¿cómo es la lucha? ¿Qué tipo de lucha es? Es una lucha totalmente desigual, donde obviamente Dios tiene toda la prelación, pero Jacob lucha desde la súplica. Porque ¿cuál es la petición de Jacob? Bendíceme, bendíceme. Es un por favor, bendíceme, quiero ser bendecido. ¿Y cómo entendemos nosotros la bendición? Jacob ya era un hombre bastante rico en este momento, muy rico, y no había tomado un solo peso de la herencia de su padre, porque Dios lo había prosperado de otra manera, a pesar de que había pasado por el sufrimiento en otro lugar. Entonces, ¿qué tipo de bendición se refería a Jacob? Era una bendición clara que está en la Biblia y que bendición connota estar en el centro de la voluntad de Dios. Sí, ayúdame a estar en tu voluntad, que ayúdame a hacer tu voluntad. Y se nota en la forma como Dios se habla con Jacob en ese momento y dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob, pues ya no te llamarás más Jacob. Miren el significado de la bendición, sino que tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces lo que alcanzamos a ver que es en términos cristianos actuales, una conversión, el poder de una conversión genuina, poderosa, en donde el nombre es cambiado, las inclinaciones son cambiadas y se ve la humildad de Jacob. Claro, queda una huella física en aquel hombre que era fuerte, porque movió la piedra que había movido hace unos años. Este hombre bastante inteligente, pero le va a quedar una huella que no lo deja confiar en él mismo, sino en el Señor. Y la huella es que no queda cojeando, parece que bastante grave, la lesión permanente en su vida. Y en esa condición se va a presentar delante de su hermano Esaú, que va hacia él con 400 hombres. Entonces, digamos que el conocimiento que adquiere Jacob es un conocimiento correcto acerca de Dios, del Dios que le ha hecho promesas, del Dios que lo va a llevar a cumplir las promesas y lo lleva a confiar plenamente en Dios. Mi hermano no me va a hacer daño porque Dios me ha dado la promesa de continuar toda la familia de la fe a través de mí, de mi descendencia. Luego,
no voy a recibir daño. Tiene que necesariamente confiar en Dios, confiar en lo que Dios, en lo que Dios hace. Entonces hay una actitud devota y esa debería ser la actitud en cada creyente, el alma que busca a Cristo, que persigue el conocimiento de Dios, no como algo que intelectualmente se puede alcanzar. Claro que necesitamos el intelecto, claro que necesitamos devorar libros, por supuesto que sí, meditar en la escritura, aprender de memoria la escritura, pero el conocimiento teológico no es una meta en sí misma, sino un medio por el cual nosotros conocemos a Dios, le adoramos, le bendecimos. Bueno, antes de seguir adelante, hay 5 principios que quiero que tengamos en cuenta, 5 principios, también tomados de Packer, del libro Hacia el Conocimiento de Dios, que son necesarios para, para seguir adelante en el conocimiento de Dios y que sostenemos todos los cristianos sobre el conocimiento de Dios. Primero, Dios ha hablado al hombre y la Biblia es su palabra, la que nos ha sido dada para abrir nuestros entendimientos a la salvación. Es decir, digamos que a través de la Biblia es la única fuente por la cual nosotros podemos conocer a Dios. En segundo lugar, Dios es Señor y Rey sobre su mundo. Gobierna por sobre todas las cosas para su propia gloria, demostrando sus perfecciones en todo lo que hace, a fin de que tanto hombres como ángeles le rindan adoración y alabanza. Entonces Dios es Rey. La Biblia revela a Dios. Segundo, Dios es Rey que ha creado todas las cosas para su propia gloria. Ángeles y hombres le rinden adoración. Tercero, Dios es Salvador, activo en su amor soberano mediante el Señor Jesucristo, con el propósito de rescatar a los creyentes de la culpa y el poder del pecado, para adoptarlos como hijos y bendecirlos como tales. Cuarto, Dios es trino y uno. En la deidad hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en la obra de salvación las 3 personas actúan unidas. El Padre proyectando la salvación o decretando, como decimos, el Hijo realizándola y el Espíritu Santo aplicándola. Toda la salvación es trinitaria. Y quinto, la santidad consiste en responder a la revelación de Dios con confianza y obediencia, fe y adoración, oración y alabanza, sujeción y servicio. La vida debe verse y vivirse a la luz de la palabra de Dios. Esto y nada menos que esto constituye la verdadera religión. Ahora, todo el conocimiento de Dios va derivando en esto, en una santidad verdadera, en una respuesta adecuada a lo que Dios en su misericordia nos ha dado. Respondemos en obediencia, respondemos en fe. Ahora, entendemos que Dios se ha dado a conocer por su palabra y eso nos lleva ¿en qué dirección? En que nosotros debemos pensar correctamente acerca de Dios. Necesitamos pensar correctamente acerca de Dios. A.W. Tozer, en su libro El conocimiento de Dios Santo, es un libro fantástico. Tozer escribe con una pasión inusitada y creo que por eso los libros de Tozer uno los devora con esa ansia. Tozer dice: Señor Todopoderoso, no el Dios de los filósofos y de los sabios, sino el Dios de los profetas y los apóstoles, y lo mejor de todo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me permites reconocer tu santidad? Los que no te conocen quizá te invoquen como otro distinto al que eres
y así no te adoran a ti, sino a una criatura de su propia imaginación. Por eso, ilumínanos la mente para que te conozcamos tal como eres, de manera que te podamos amar de manera perfecta y alabarte dignamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué oración hermosa, ¿cierto? Porque Tozer está pidiendo nada más y nada menos que reconocer de forma correcta a Dios. ¿Por qué? Por nuestra idolatría. Me impactó alguna vez leí, creo, no sé si al mismo Packer o a Tozer, decía que nosotros podemos estar orando a Dios y nuestra mente divagando entre ciertos dioses, tanto que podemos terminar orando al Dios equivocado. Por eso tenemos que afirmarnos en la Biblia para no adorar a una imagen o a un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza y no al Dios que se ha revelado en la Biblia. Entonces, debemos cuidarnos para evitar justamente que los deseos perversos del corazón sean antepuestos a lo que Dios enseña sobre Él mismo. Entonces, Dios es diferente a los ídolos del corazón y debemos adorarlo de una manera correcta. Y eso empieza por la forma como pensemos acerca de Dios. En el primer mandamiento en el cual el Señor Jesucristo resume toda la ley, como dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu mente. Entonces, quiere decir eso, que nuestro pensamiento de Dios tiene que ser correcto, enfocado en quién es Dios. Y por eso necesitamos conocer al Dios que se ha revelado en las Escrituras, porque de otra manera nos vamos a desviar. Alguna vez en una clase de homilética se preguntaban por qué razón los sermones y los mensajes que predicaban eran carentes de profundidad, eran livianos. ¿Por qué razón únicamente podían mover emociones, pero eran incapaces de transformar vidas? Y un profesor mayor le decía a los estudiantes, el problema es elemental, no se trata de la técnica, la cual puede ser aprendida. Se trata del contenido en sí mismo. Porque si el sermón solamente apunta a lo superficial, difícilmente ustedes van a poder predicar a Cristo como está en la Biblia. Mire, eso es tan cierto y esas palabras son tan verdaderas que la falta de profundidad en los sermones que encontramos hoy en la mayoría de iglesias evangélicas se debe a eso, a que no conocen a Dios. Le pongo un ejemplo. Casi todos están preocupados ¿en qué? En solucionar los problemas existenciales de los creyentes en el aquí y ahora. Yo he visto videos de amigos a los que aprecio, de verdad, eh, em, eh, pasé mucho tiempo con algunos de ellos y lo que me encuentro es 7 pasos para salir de la depresión, eh, tres formas de bendecir tu matrimonio, eh, 4 pasos hacia la libertad financiera, este, o cosas como esa, cómo superar los problemas diarios de la vida, cómo vivir una vida de felicidad, son cosas como esas. Pero uno empieza y dice, miren, aquí se adolece realmente del conocimiento salvador de Dios. Ayer estaba en una clase con los hermanos de San Diego, California, por internet. Estoy dictándoles introducción al Nuevo Testamento. Y llegamos al texto de Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, que es el de la tentación. Sí, el 3 es de la predicación de Juan el Bautista. Entonces, allí yo les decía, miren, este texto ha sido expuesto más de una vez como la fórmula para vencer la tentación.
Casi todos la hemos visto, ¿cierto? La forma de vencer la tentación. Puede ser una aplicación interesante para nosotros, pero el texto no dice eso. El texto no dice eso. El texto lo que dice es que Cristo venció a Satanás en el primer encuentro que tuvo con él en el desierto, inaugurando su ministerio. Todos los textos del ministerio de Galilea empiezan por el texto de Cristo entrando al terreno de Satanás y venciéndole. Es decir, lo que se muestra es el avance del reino de los cielos en contra de las tinieblas en la persona del Dios Hijo, venciéndolo. ¿Y cómo lo vence? A través de la palabra, porque Él es la palabra. Cristo es la palabra. Y Cristo vence a Satanás en cada uno de los problemas y de las tentaciones propuestas por Satanás. Cuando entendemos eso, entonces el pasaje sí tiene sentido. Ah, es que esa victoria de Cristo me la ha dado a mí, como hijo, como escogido, como hombre salvado por Él. Él ya lo venció. Y eso es lo que da profundidad, sentido a la enseñanza bíblica. ¿Qué? Que hablemos de Dios, que hablemos de Cristo. Claro que hay una aplicación práctica para nosotros como hijos de Dios. Claro que hay aplicaciones prácticas, pero no es lo más importante. Lo más importante es mostrar a Dios. Si no podemos mostrar a Dios, estamos graves. Estamos graves porque hemos perdido la esencia de lo que somos. Y que para mostrar a Dios, pues necesitamos conocer a Dios. Necesitamos pensar correctamente acerca de Dios. Amarás a Dios con toda tu mente. Con toda tu mente amarás a Dios. Nuestra mente tiene que estar enfocada en conocer a Dios y hacer su voluntad, en saber quién es y cómo opera en nuestra vida. Conoce a Dios debería ser la bandera de todo predicador y esforzarse en dar a conocer al Dios que se ha revelado en la Escritura, que se ha mostrado. Si no pensamos correctamente acerca de Dios, las iglesias estarán condenadas a predicar el humanismo terrible, el humanismo que no tiene ninguna, ninguna, ninguna profundidad, que no conduce a ninguna parte. El humanismo que lo único que apunta es a mostrar al hombre como el héroe de su propia historia. Y creo que lo vemos en esas fases o en esos espacios eclesiásticos que conocemos como testimonios, en donde es una, un relato de una historia a veces con más elementos de fraude que de verdades, y en donde se habla de todo lo malo que se puede ser para los últimos 2 o 3 minutos decir y Cristo me salvó. No tiene mucho sentido, ¿cierto? Pero es justamente eso, la forma como el mundo se ha adaptado, como la iglesia se ha adaptado al mundo. No, hay que pensar correctamente. ¿Y sabe qué es lo duro aquí? Que eso requiere trabajo. Entrenar la mente para pensar correctamente requiere trabajo. Y lastimosamente se quieren tomar atajos que no existen. Entonces se mal entiende o se presenta de una forma casi blasfema la llenura del Espíritu. No es que si el Espíritu te llena, ya tu mente va a pensar de manera distinta. Si supieran lo que es la llenura del Espíritu Santo, uno podría creer. Pero lo cierto es que, como decía Matthew Henry, o no sé si alguien que comenta a Matthew Henry, el Espíritu Santo no es cómplice de las mentes negligentes. No, si nosotros no nos metemos en el estudio de la palabra de Dios,
el Espíritu Santo no va a obrar en nosotros. Dios Espíritu actúa basado en su propia revelación, en lo que Él hace, en lo que Él ha presentado. Aquí está la Biblia, aquí está la interpretación. Piensa sobre esto. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo santo, si hay virtud alguna, en esto pensad. ¿En qué? Si tienes la mente vacía de contenido o vaciada de contenido, es imposible que vayas a pensar. Solo pensamos correctamente cuando estudiamos la palabra, cuando conocemos a Dios, y eso, sin lugar a duda, nos va a llevar a otro nivel de vida como cristianos. Nos va a llevar a pensar de otra manera, a vivir de otra manera.